Su gracia es todo lo que necesito. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte. En esta ocasión, pues quiero invitarte a que podamos leer la Escritura y estoy seguro que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad y por la situación por la que estemos atravesando. Vamos a darle lectura a este hermoso pasaje de 2 Corintios capítulo 12, versos del 5 al 10, que dice lo siguiente: De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias Padre mío por esta hermosa porción de tu palabra. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y, Señor, pues que podamos estar dispuestos y atentos a escuchar tu voz para que, Señor, pues tú obres en nosotros lo que tú desees y que también nos impulses a vivir de acuerdo a lo que tú nos estás enseñando. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y bueno, pues un hermoso tema. Su gracia es todo lo que necesito. Creo que muchas de las situaciones que a veces enfrentamos en esta vida, seguramente pues Dios quiere hablarnos y en especial este tema de la gracia de Dios. La gracia de Dios, pues bueno, ¿qué significa? Es un don, es un regalo inmerecido de Dios a la humanidad. Es el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Y hoy podemos estar, pues en este momento, aquí con vida, gracias a que Dios nos lo ha permitido. Es por su gracia que hoy estamos aquí y es por su gracia que tenemos todo lo que tenemos, a nuestra familia, nuestra salud, y aún las situaciones de nuestra casa, el hogar donde vivimos, el alimento, todo proviene de Dios y es un regalo, es un don que el Señor pues da a toda la humanidad y hoy tú y yo pues estamos disfrutando de Dios, disfrutando de lo que Él nos ha dado, de lo que esa gracia que Él tiene para con nosotros. Entonces, si Dios pues es tan bueno, si Dios da tantas cosas inmerecidamente en nuestras vidas, puede surgirnos la pregunta: ¿por qué entonces permite Dios que pasen cosas malas y sobre todo a personas buenas? Esto es algo que seguramente muchos de nosotros, por todo lo que escuchamos, observamos, hemos vivido, nos damos cuenta que muchas personas sufren y tanto más aquellas personas que son buenas. Quisiéramos que las personas buenas no sufrieran. Sin embargo, la vida está llena de esas situaciones y es algo que nosotros debemos de ir asimilando. La vida pues está llena de enfermedad, de crimen, de hambre, de pobreza, de accidentes, de desastres, y todos estamos expuestos, buenos y malos, a experimentar esas situaciones. Dice ahí en Job capítulo 5, versículo 7, dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Muchas de las cosas que vivimos, desgraciadamente, es sufrimiento, es aflicción para muchos de nosotros. Todos hemos experimentado estas situaciones y ahora que hemos vivido la pandemia, ahora que hemos vivido las consecuencias de la pandemia, tantas cosas que estamos pues sufriendo como consecuencia, por supuesto que es algo que nos afecta, por supuesto que es algo que nos duele y aparte de eso, pues todo lo que mencionaba hace un momento, la violencia que existe, todo lo que, pues, lo que vemos en la televisión, las guerras que existen y precisamente vemos a mucha gente sufriendo, pero esto es lo que sucede. La Biblia nos dice aquí en Job que el ser humano pues tiende a eso, desde que nacemos
estamos expuestos al sufrimiento. Dice ahí en Juan 16, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo número 33, dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, aquí dice Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quisiera resaltar esta expresión, en el mundo tendréis aflicción. Eso lo dice claramente Jesús. Todos vamos a vivir aflicción, todos lo estamos experimentando, todos lo hemos vivido en algún momento. ¿Quién no recuerda momentos difíciles? ¿Quiénes no recordamos pues momentos que tal vez pudiéramos decir, ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto? Realmente, bueno, mi esposa y yo, recuerdo, hace algunos años experimentamos una situación afuera de nuestra casa. Alguien llegó con un arma bueno, pues nos amenazó y se llevó nuestro vehículo. Eso fue algo muy doloroso, algo que nos lastimó mucho, no tanto por la pérdida material, sino con la facilidad en que una persona, aparte de despojarnos de alguna cuestión material, en realidad puede despojarnos de la vida misma. Y eso lo vemos en cada día, en muchos lugares se encuentran personas pues, que han sido pues, asesinadas, personas que han sido violentadas. La verdad es que nuestro mundo está lleno de eso. Así es la situación y a todos nos toca vivir y experimentar el sufrimiento. Aún Pablo siendo una persona buena, una persona que compartió el Evangelio, que fue transformada por el Señor, permitió que él viviera todas estas situaciones. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, un poquito antes de lo que estamos leyendo, ahí en los versículos del 23, la segunda parte, hasta el 28, dice lo siguiente: yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es impresionante ver esta lista de lo que Pablo ha experimentado. Y seguramente tú y yo tenemos una lista de cuántas cosas nos han acontecido. Sin embargo, en medio de todo esto, tenemos la opción de poder saber que el Señor está al pendiente. Tenemos la oportunidad, como dice Jesús, de confiar en medio de estas circunstancias. Y hoy es precisamente lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Él quiere que hoy tú y yo podamos depositar en sus manos todas estas situaciones que estamos viviendo, toda esta pues enfermedad que está en el mundo, esta pandemia y tantas cosas que estamos seguramente viviendo cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo usa Dios el sufrimiento en nuestra vida? ¿Por qué a pesar de que sufrimos, pudiéramos pensar que Dios puede usar eso para algo bueno? Por supuesto que sí. Y este es el mensaje que Dios quiere darnos el día de hoy, que Él puede usar ese sufrimiento de muchas maneras. Y hoy a través de este pasaje vamos a ver 4 maneras en que Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas. Y en primer lugar, quisiera que pudiéramos ver, Dios usa el sufrimiento en mi vida, en primer lugar, para revelar mi condición espiritual. Versículos 5 y 6 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve u oye de mí. Y es eso. Muchas veces en nosotros se puede ver una apariencia, podemos reflejar que estamos muy bien, que tenemos una buena condición espiritual. Y hablando de espiritualidad me refiero a una buena comunión con Dios, a una fortaleza constante en el Señor. Sin embargo, muchas veces los problemas nos ayudan a ver
que realmente no es lo que estamos tratando de aparentar, que en realidad esos golpes de la vida permiten que pueda verse lo que hay dentro de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos de visualizar en este tiempo de crisis. ¿Qué es lo que te está revelando el hecho de que tú estés en este problema? Hablando espiritualmente. Y podemos pensar quizás en una imagen de cuando se revelan los rollos. Muchos de nosotros tal vez sabemos y tuvimos esa experiencia de poder ver esos rollos, las cámaras donde pues se tenía que llevar a revelar y bueno, pues se le echaban líquidos a cierta temperatura en un lugar, en un cuarto oscuro y eso ayudaba a que se revelara lo que estaba, digámoslo, en el negativo para poder nosotros tener una fotografía. Ahora es un poco diferente, ya con la tecnología digital, bueno, pues inmediatamente podemos tomar una fotografía y verla así. Pero hablando de la revelación, así se revelaban antes los rollos fotográficos. Y es que a través de los líquidos, como comentaba, de la temperatura, de diferentes aspectos y circunstancias, pues eso ayudaba a que se viera lo que había ahí, aún los colores. Y eso es lo que sucede con nosotros. Cada prueba es como un líquido, es como un ingrediente, una temperatura que nos ayuda a que aflore lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. La realidad es esta, que todos tenemos debilidades. Nadie puede decir en este momento, yo no tengo debilidades, yo no batallo, yo no lucho absolutamente con nada. Por supuesto que sí. Todos estamos batallando con algo, todos tenemos puntos débiles. Por supuesto, tratamos de ocultarlos, no queremos que nadie lo pueda ver, pero ahí están. El hecho de que los ocultemos no quiere decir que no los tengamos. Tal vez logramos engañar a las personas, pero cuando enfrentamos los problemas, entonces nos damos cuenta que realmente hay una debilidad en mi corazón. Y esa es mi condición. Cuando la adversidad golpea, alguien dijo, la fachada se elimina. Cuando la adversidad golpea, entonces eso rompe todo lo que yo tengo construido a mi alrededor y luce mi verdadero carácter. Puedo yo, vuelvo a repetir, estar aparentando algo, pero cuando en verdad ya he sido golpeado fuertemente, entonces me desquebrajo. Entonces cae toda la apariencia que había yo formado, que había yo hecho para con los demás, y entonces surge el verdadero yo, y surge lo que verdaderamente he crecido, lo que verdaderamente he madurado a lo largo de mi vida. Un segundo aspecto pues que también nos ayuda el sufrimiento es que Dios usa el sufrimiento en mi vida para hacerme humilde. Dice el verso número 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, el propósito de las pruebas, el propósito de las luchas, tiene que ver con nosotros, con nuestro carácter, con que tendemos a enaltecernos, tendemos a envanecernos, aún de nuestra vida espiritual, si nos va bien, si tenemos algunos éxitos, todo eso se puede convertir en algo que nos haga arrogantes ante las demás personas. Sin embargo, las pruebas, las luchas, los golpes de la vida nos ayudan a nuestra humildad. Es Dios quien obra en cualquier éxito. Y yo quisiera que tú y yo pudiéramos reflexionar en ello. Si tú y yo tenemos éxitos, todo ha sido gracias a Dios. Nada absolutamente de lo que tengamos, de lo que poseamos, de lo que hemos logrado, de lo que tanto nos podemos sentir orgullosos. Algunos tal vez tenemos la práctica de tener nuestros diplomas, esos cuadros de ego, ¿no?, que tenemos, que son nuestros títulos profesionales, o bien a veces cuando subimos o publicamos algo podemos darnos cuenta que a lo mejor eso es algo que queremos que los demás vean, es algo que son logros y la vida está llena de eso y es lo que muchas veces notamos cuando entramos a los diferentes perfiles de las personas. Pero finalmente todo éxito, todo lo que tú publiques, todo lo que tú tengas colgado en una pared, es gracias a Dios, es gracias a que el Señor te lo ha dado, es gracias a que Él te permitió la vida, a que Él te dio la inteligencia,
aquel que te dio los recursos, los contactos, la ayuda de diferentes personas. Nada podemos decir que lo hayamos hecho solos. Todo es gracias a Dios y gracias a que Él también utilizó a otras personas para que tú y yo pudiéramos tener eso de lo que tanto nos enorgullecemos. Y aún incluso, algo importante es que debemos de reconocer es que nada es para nosotros. Todos los logros, todos los éxitos de la vida son porque Dios tiene un propósito para cada uno. Entonces, es Dios el que está detrás de cualquier logro en nuestra vida. Y bueno, aquí Pablo está hablando de que, pues para que no se exaltasen sobremanera, pues le fue dado un aguijón en su carne. ¿Qué es el aguijón? La palabra aguijón, bueno, pues lo podemos, significa una estaca, un sufrimiento inmenso. Y quizás cuando pensamos en, no sé si alguien le haya picado a alguno de ustedes en alguna ocasión, alguna abeja, algún alacrán, realmente el aguijón es dolorosísimo cuando ha entrado y está todavía. Y cuando si nos ha picado alguna vez una abeja, podemos nosotros observar cómo hasta parece que está latiendo todavía es ese aguijón porque está penetrando todo el veneno. Y es lo que precisamente el aguijón produce, sufrimiento intenso. Y este sufrimiento intenso es algo que Dios está permitiendo para sus propósitos, no para hacernos daño, siempre es porque el Señor quiere que nosotros tengamos humildad y porque Él está preparando algo que quiere usar en nuestras vidas. Entonces, toda enfermedad, toda situación, pues es porque Dios está haciendo algo. En el caso de Pablo, no se sabe qué sería el aguijón. Hay muchas propuestas. Se propone que tal vez haya sido algo de una cuestión digestiva, una enfermedad digestiva, o tal vez ocular, también pudiera ser que ese aguijón en su carne fuera una enfermedad en sus ojos, o también algunos dicen que era como que una imposibilidad para hablar, como que no tenía mucha facilidad o mucha elocuencia tal vez. Algunos otros han dicho que pudiera referirse a una situación moral, algo que pues haya sido su naturaleza antes de ser pues antes de recibir a Cristo, algo que pudiera tener. Probablemente yo puedo imaginar esa carga que tenía de que había perseguido a la iglesia y que Dios ahora lo tenía predicando. Podría haber sido una situación así, o quizás también pues bueno, puede ser Satanás mismo utilizando a alguien pues que se oponía al ministerio de Pablo y pues bueno, era un oponente ante los propósitos que Dios tenía para su iglesia y que Pablo estaba pues muy enfocado en seguir extendiendo. Son muchos los obstáculos que tenemos en la vida, son muchas las cosas que pudieran ser un aguijón en tu vida, como quizás lo fueron para Pablo. No sabemos qué fue para él, pero tal vez tú y yo estamos enfrentando en este momento algunas de estas cosas. Y todo es porque Dios nos está templando, Dios nos está moldeando para que nosotros pues no nos enaltezcamos desmedidamente. Entonces, a través de las pruebas, Dios quiere darnos humildad. A través de las pruebas, como vimos hace un momento, Él quiere revelarnos cuál es nuestra condición espiritual. Y en tercer lugar, Dios usa el sufrimiento en nuestra vida, en tu vida, para que nos acerquemos a Él. Dios quiere que tú te acerques más a Dios. Y dice ahí en el versículo número 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y aquí es algo importante. Dice que 3 veces ha estado rogando. El hecho de tener este aguijón ha acercado a Pablo a Dios. Tanto que le ha rogado, le ha suplicado que le ayude en medio del dolor, en medio de la circunstancia que está experimentando. Y el mismo ruego es por lo que se está viviendo, por la incapacidad a veces de lo que estamos teniendo y no saber cómo resolverlo. Y viene a mi imagen esa ocasión en que Jesús iba a ser entregado eh, y estaba en Getsemaní orando y estaba diciendo, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y es ahí donde el Señor derrama su corazón delante del Padre y seguramente en algún momento lo hemos experimentado. Y es importante que podamos acercarnos a Dios.
estás pasando por problemas, estás en este momento en una situación en la que jamás te habías imaginado encontrarte. Tal vez estás enfermo, tal vez estás en tu cama, no puedes pararte, tal vez estás en el sillón de tu casa, te encuentras probablemente sin trabajo o esperando a que te despidan y hay una angustia que recorre tus huesos cada día. Es aquí donde el Señor nos está invitando a recurrir a Él. Él es el Padre de misericordias y es algo que vemos aquí en esta carta. Pablo se refiere al Señor como ese Padre de misericordias. Dice ahí en segunda de los Corintios, ahí en el capítulo 1, quisiera invitarte a que lo busquemos, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces, Dios es Padre de misericordias. Y eso también lo vemos en el Salmo 103. Ahí vamos a ver a David también expresando unas hermosas palabras ahí en el versículo número 8. Salmo 103, 8 dice lo siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios. Dios es clemente, misericordioso. Él es grande en su misericordia, es lento para la ira. Él no está esperando a ver en qué momento fallamos para lastimarnos, no. Él está buscando a través de estas experiencias que tenemos, a pesar de esta incertidumbre que podemos vivir, de esta preocupación que tal vez nos encontramos en este momento, porque muchos son los sentimientos que empiezan a albergarse en nuestro corazón, el temor a lo que pudiera pasar en un futuro, a lo que le pudiera pasar a nuestra familia, a que si seguiremos soportando la situación económica, a que si seguiremos soportando este problema que estamos enfrentando en nuestra salud. Es algo que no podemos nosotros sostener, pero es una oportunidad para sostenernos en Dios. Esta es la oportunidad de volver a Dios. Si hemos estado alejados, este es el tiempo de identificar, bueno, pues sí, he estado lejos de Dios, pero quiero volver a Él. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, que Él es un Padre de misericordias, Padre misericordioso. Un Padre misericordioso es aquel que no nos da nuestro merecido, que nos hemos portado mal, que nos hemos alejado, que hemos pecado y mereciéramos tal vez lo peor. Mereciéramos que Dios ya no nos escuchara, mereciéramos que Dios ya no tuviera pues esa misericordia de nosotros, mereciéramos que Dios ya no se compadeciera de nuestras vidas. Sin embargo, Él es grande, Él es Padre de misericordias y es lento para la ira. Y entonces nosotros aquí podemos ver que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Estás atribulado en este momento? Bueno, Dios quiere consolarte. Esa es su naturaleza. Eso es lo que Él hace. Es a lo que Él se dedica. Es lo que más mueve su corazón. La consolación. El amor. Es lo que lo mueve ante todas las decisiones que Él toma, ante todas las determinaciones. Él lo que busca es demostrarnos y manifestarnos su amor. Aún en estos problemas que tienes, es prueba de su amor, para que podamos también nosotros, dice aquí, consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aún ese consuelo que tú puedes experimentar en este momento puede ser de bendición a otra persona. ¿Has sido consolado por Dios? ¿Cuántas veces Dios ha consolado tu corazón? ¿Cuántas veces has visto que Dios ha tomado tu vida y te ha abrazado? ¿Cuántas veces lo has experimentado? Bueno, pues de esa misma manera en que lo has experimentado tú de parte de Dios, Él quiere que tú se lo transmitas también a otras personas. Y todo esto nos acerca a Dios. Entonces, gracias a Dios que lo tenemos y que este sufrimiento que estamos padeciendo es con la finalidad de que volvamos a Él. Y en número 4, en cuarto lugar, Dios usa el sufrimiento en mi vida
para perfeccionar su poder en mí. Él quiere perfeccionar su poder en mí. Y vamos a ver el versículo número 9 de 2 Corintios 12. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es lo que estamos hablando en este momento. Él quiere usar este tiempo difícil para perfeccionar su poder en ti. Y dice adelante, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación en la que estamos ya en el punto de no poder más? ¿Te sientes así en este momento? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Sientes que te has desvelado demasiado? ¿Sientes que te has esforzado lo más que puedes? Sin embargo, no ves respuesta. ¿Sientes que te has cuidado lo más que has podido, pero aún así te has enfermado? ¿Sientes que te has esmerado en tu matrimonio, pero aún así no ves respuesta? Pues este es el punto en el que Dios nos está invitando a confiar en Él. Ya trabajamos, ya hicimos lo que está en nuestras manos, ya hiciste, ya te esmeraste, ya diste todo de ti. Solamente falta que le entregues esta situación a Dios, verdaderamente. Que dejes esta situación en su voluntad. Ya no es algo que tú puedas hacer, ya no es algo en lo que tú te puedas esmerar para que cambie las circunstancias. Ya te esmeraste, pero tienes que dejar que Dios haga y que Dios obre. Y tienes que entregarle a Dios, Señor, te entrego mi familia. Señor, te entrego mi vida, mi salud. Te entrego, Señor, mi economía. Te entrego mi casa. Te entrego todos mis bienes. Ya no puedo hacer nada por sustentarlo. Solamente tú lo puedes hacer. Este es el punto en el que Dios nos está trayendo en este momento. Y es en este momento en que el poder de Dios empieza a perfeccionarse en nuestra vida. Es en este punto en el que tú dices, es que ya no fue por mí. Yo ya no podía. Yo ya no tenía ganas, ya no tenía deseos, ya no había alternativas. Solo Dios pudo haber resuelto esto. Y a veces es necesario estar en aflicción. A veces es necesario que podamos ver nuestra debilidad. Una debilidad real. Y aquí Pablo precisamente está diciendo, yo ya no puedo, ya rogué a Dios, ya le pedí a Dios, Él no me ha quitado este aguijón, Él no me ha quitado de esta prueba, Él no ha librado la vida de mi familia en esta situación, Él no ha librado mi situación económica. Y aquí es donde Él dice, esta es una debilidad, soy débil, reconozco que no puedo más. Y entonces es cuando Pablo empieza a darse cuenta que es ahí donde el Señor empieza a actuar. Es ahí donde solamente le podemos dar la gloria a Dios que el Señor nos tiene en este momento. Y es una situación real, no es un pensamiento positivo, como a veces leemos en algunas publicaciones, en alguna revista, en algún libro. No se trata de pensar positivamente, no se trata de tratar de ser optimista, se trata de confiar verdaderamente en el Señor y que esta debilidad, como Pablo, que era algo real, él pudo experimentar el poder de Dios en ese momento, en ese agujero en el que él se encontraba. Yo recuerdo cuando como familia conocimos al Señor, era una situación familiar tremenda, muy difícil. Y solamente en ese punto fue donde todos pudimos mirar a Dios, donde mis padres, donde yo buscamos al Señor. Solamente cuando ya no encontrábamos ninguna solución. Y aun cuando habíamos sufrido, aun cuando habíamos pasado momentos tan difíciles, pudimos ver la mano de Dios, la gloria de Dios que nos rescató en ese hoyo que estábamos pasando como familia. Dice ahí en 2 Corintios 4, quisiera invitarte a que pudiéramos ver
versículos del 7 al 10, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, si en este momento nos sentimos así, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, este es el momento en el que podemos confiar en Dios y saber que pues no estamos en angustia, en desesperación, no estamos destruidos, no estamos desamparados. Es por la gracia de Dios que hoy tú y yo estamos aquí y es la oportunidad que tenemos de confiar en Él. Dios utiliza el sufrimiento para mostrar su gracia. Y dice ahí en 1 Corintios 1:27, dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esta es la oportunidad para que tú y yo veamos la gloria de Dios, para que tú y yo veamos la gracia de Dios abundando en nuestras vidas. Su gracia es todo lo que necesitamos, es todo lo que necesitas, la gracia de Dios en tu vida, el favor de Dios en tu vida. Su gracia es suficiente, no necesitamos nada más. Ciertamente hay muchas cosas que nos ayudan, pero lo que finalmente nos va a dar la victoria en estos momentos es la gracia de Dios, el favor de Dios. Él es el que nos va a permitir seguir con vida. Él es el que nos va a permitir tener a nuestra familia. Él es el que puede obrar para que tengamos provisión a pesar de que no haya trabajo. Él es el que nos va a proveer un techo a pesar de que tal vez estamos a punto de perder nuestra casa. Él es el único que puede sostener a un matrimonio cuando se encuentra sumido en la desesperación, en la frustración, en el fracaso. Solo Dios. Y el mundo nos puede ofrecer alternativas. Podemos nosotros pensar en muchas opciones que el mundo nos da para sentirnos mejor. Sin embargo, solo Cristo es el único que puede darnos la respuesta en este momento y solamente a través de su gracia vamos a poder tener victoria. Dice ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12, habla acerca de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios cuando estamos pasando por sufrimiento. Y Él utiliza la palabra de Dios para derramar de su gracia, para recordarnos de su amor, para hacer la obra que Él quiere hacer, porque la palabra de Dios siempre ha dado respuesta y ha ayudado a los cristianos de todos los tiempos. Aún antes de que existiera la misma psicología, el Señor obraba a través de su palabra. ¿Y cómo lo hacía? Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Estaba leyendo una publicación de la Organización Mundial de la Salud que dice que lo que viene en este tiempo, lo difícil de la pandemia, viene ahora y está enfocado en la depresión. Muchas personas están empezando a tener depresión. Muchas personas hasta este momento de la pandemia, por el encierro, porque se han venido abajo muchos sueños, muchas aspiraciones, realmente están muy propensas a enfrentar la depresión. Sin embargo, el Señor es fuerte, es poderoso y su palabra es eficaz. Leámosla. Dejemos que la gracia de Dios sobreabunde, el poder de Dios sobreabunde en nuestras vidas para poder experimentar su gran poder en cada uno de nosotros. Y recuerda, Dios utiliza el sufrimiento para ver que su gracia es todo lo que necesitamos en estos momentos. Que el Señor te bendiga. Yo quisiera hacer una pequeña oración para ponernos en manos de Él. Bendito Señor Dios Todopoderoso.
En este momento queremos darte las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar leyendo tu palabra. Señor, en este momento queremos depositar nuestras pruebas, nuestras aflicciones, nuestro dolor, Señor. Todo aquello que nos está, pues, lastimando tanto, Señor, por lo que estamos pasando. Quiero pedirte, Señor, de consolación, Padre de misericordias, que tú intervengas, Señor, en cada corazón. Que en este momento, Señor, podamos depender totalmente de ti. Y que, Señor, tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Que hoy podamos, Señor, disfrutar de tu gracia en nosotros, Señor, y reconocer tu misericordia para cada uno, Señor, y de nosotros y de nuestra familia. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.